tardes. Esta vez vamos a hacer un pequeño bloque, un pequeño corte entre destinos y destinos y vamos a hablar nuevamente de marketing y comunicación. Seguimos charlando ampliamente de marketing y comunicación y redes sociales, tenemos mucho para decir respecto de eso. Esta feria tiene una base importante en esa temática, así que vamos a seguir trabajando sobre eso. Mi nombre es Yamira Campo, ya quizás me hayan visto en otros de estos bloques. Voy a presentar ahora sí a los dos ponentes de este bloque. Primero presenta su presentación el primer ponente, luego presenta la segunda ponente y hace su presentación. Y después sí, ustedes pueden ir dejando, saben que tienen un chat de costadito para poder ir dejando sus consultas. Aprovechen estos espacios para consultar bien concretamente lo que necesitan, porque saben que es un tema que les preocupa muchísimo a los destinos, así que aprovechen esta oportunidad de tener gente que sabe mucho del tema y que les puede estar dando una mano importante en estos procesos de comunicación y redes sociales. Así que sin más, voy a presentar a Sergio Doval. Eres CEO y founder de Tachyon Research Strategic Content Amplification, creo que me salió bien. Es doctor en Ciencias de la Comunicación y Publicidad de la Universidad de El Salvador. Es socio fundador entonces de Tachyon, una consultora especializada en comunicación y análisis estratégico político, gubernamental y empresarial, con amplia experiencia en proyectos del sector público y privado. Debido a sus años de trabajo en el rubro, es especialista en el armado y lectura de investigaciones de mercado y opinión pública. En Tachyon lidera con ideas innovadoras y transformadoras, entendiendo que para ser efectiva, la comunicación digital debe contar con la posibilidad de desarrollar un abordaje integral. En este sentido, la experiencia contempla el análisis de datos, evaluación del diagnóstico inicial, desarrollo de la estrategia, producción de contenidos y amplificación. Sergio, todo tu tiempo. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar. Acá en Buenos Aires sumó un poco la lluvia, básicamente porque si no iba a ser difícil que alguien esté, por lo menos en Buenos Aires. Voy a arrancar compartiendo pantalla para hacer la presentación que preparamos para el día de hoy. Particularmente vamos a arrancar hablando un poco sobre esto, ¿no? Sobre que ya es muy inminente la situación en la cual hoy lo que encontramos es dificultades para pensar una comunicación masiva que nos deje, que nos haga sentir que llegamos a las personas correctas. Esto habla mucho más de las personas que de los oferentes, y esta es la visión que tenemos para compartirles. En particular, lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar sobre qué dicen las personas sobre el turismo, cuáles son los puntos de dolor a la hora de decidir un destino turístico y cuál es la percepción de la gente sobre los riesgos de vacaciones en tiempos de COVID. Este es un marco general sobre el cual trabajar, que después de eso, con unas preguntitas que las vamos a ver ahora, que es una primera definición que sacamos de nuestro estudio, vamos a tener en claro después una especie de camino a seguir, y también vamos a tener un ejemplo que hemos desarrollado con la provincia de Salta. En particular, en nuestro último estudio, nosotros hacemos investigación, pero la investigación desarrollada para entender a las personas. A todos les está pasando claramente en su vida diaria, a las empresas, a los gobiernos, que ya no importa lo que nosotros queremos comunicar, porque no tenemos a las personas sentadas en la tele sin poder levantarse, porque no pueden hacer pausa, porque no pueden cambiar de canal, porque no tienen otras posibilidades. Hoy tenemos que entender lo que les pasa a las personas. Entonces, para eso sirve la investigación, no para predecir cosas, sino para entender. Y ese entendimiento hace que, en particular, en nuestro último monitor, que es nacional, acá aparece un dato muy clave, ¿no? Que el 73,4% no está pensando en las vacaciones. Entonces, este lanzamiento que se ha hecho respecto al compra ahora, viaja mañana, ¿a quién le está hablando? Porque la torta es muy chiquita. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar cómo es que nosotros presentamos, y creo que cada parte puede tomar un poquito de esto. Nosotros siempre trabajamos las ideas en conceptos de investigar para entender a las personas, desarrollar una estrategia y el contenido en base a esas investigaciones y estrategia, porque todos lo sabemos, en el mejor de los casos hay objetivos, estrategias casi nunca. Y después la amplificación, que es la pauta y cómo llegarle a las personas. Solo para definir y entender cómo nosotros abordamos esto, las investigaciones nosotros las desarrollamos en el ámbito digital y nos paramos desde las personas. Y voy a insistir mucho con este concepto porque es algo que todos ya tenemos que incorporar, que es que en realidad a quien les estamos hablando tienen definiciones de su vida diaria sobre las cuales ellos son dueños. Nosotros en ese punto lo que hacemos es
desarrollamos este elemento digital porque entendimos, más allá de tener otras técnicas de investigación que hemos trabajado durante 15 años, entendimos que la gente se informa ahí y hoy la gente está tomando decisiones ahí, más aún en tiempos de pandemia, y que si uno utiliza las herramientas de manera correcta, es capaz de entender e identificar a las personas dentro de plataformas como Facebook e Instagram, que cuando una persona le responde y le dice, mira, a mí me gustaría viajar al norte, perfecto, yo te convierto en una audiencia y después te empiezo a ofrecer las cosas que vos querés saber, porque de esto se trata, no se trata de la manipulación entendida de quiero que hagas lo que yo quiero, no, es yo quiero darte lo que vos querés. En ese punto, una investigación que ahora vamos a desarrollar después como un caso de éxito, y si no lo dijera Mario Peña, el ministro de Turismo de Salta, se enojaría conmigo, así que es un caso de éxito. Lo que vamos a ver acá es, en particular, qué es lo que pasaba con esas personas, ¿no? Lo que vemos es 14,3% dice que el 4 lo tiene planificado, que el 10,5% está analizando distintas posibilidades. El resto, miren lo que son las cuestiones. Obviamente tenés 42 puntos de gente que no puede por su situación económica, pero después te aparecen otras personas que dicen no porque tengo miedo a un posible contagio del COVID, no porque no creo que este verano los destinos turísticos puedan tener una infraestructura preparada, etcétera. Esto nos permite, y creo que les permite a ustedes también, apuntalar a ese punto que es muy grande, 16%, y al 10% que le sigue, de sacar el miedo y de pararnos en las necesidades y las preocupaciones del otro. En particular, esto también como una información que les puede servir a ustedes, hoy la gente está diciendo, aquellos que planificaron o están planificando, eligen un 25% de la costa atlántica, un 20% el sur de la Argentina, 16% el centro de la Argentina, 16% el exterior y 3% el norte. Me parece que esto es importante para que lo tengan ustedes como información para saber, la torta cada vez se achica más. Entonces del 100 ya nos fuimos al 14. Del 14, si yo estoy en el norte, tengo el 13. Entonces ahí es donde se explica que nosotros tenemos que buscar muy específicamente esas personas. Después también hacemos escucha en redes sociales, porque insisto y voy a insistir mucho y espero que no se enojen si me pongo reiterativo. Acá lo que hay que hacer es tratar de entender de qué habla la gente. Hacemos escuchas en redes sociales viendo justamente este tema, ¿no? Se expresan a favor del turismo, miren lo que es, 2 puntos en redes sociales. Tenemos un punto muy grande y tenemos que entender qué atacar. Este punto nos permite, cuando nosotros entendimos a través de la investigación, trabajar la identidad visual y la identidad discursiva. No es menor cómo nosotros vamos a hablar a las personas en las redes sociales. Tenemos que tener definidos mensajes, qué somos, los conceptos que vamos a comunicar, los verbos amigos. O sea, es muy importante para la otra persona que cada vez que te vea con una lógica. No es normal que, imagínense ustedes que van un día a comprar una bebida gaseosa, y lo que sucede en realidad es que un sábado tiene un sabor, el próximo sábado tiene otro. Este es el tema de la identidad y el discurso. Las cosas tienen que tener consistencia, más en un mundo donde hoy la cantidad de impactos que tenemos diarios de información son altísimas. Y después también pensar en producir contenidos que estén asociados al medio, ¿no? O sea, hoy sabemos, hay elementos como bumpers de YouTube o de Google que duran 6 segundos. La tasa de caída en relación a la producción de contenidos audiovisuales baja al 70% después de los 6 segundos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo hago un video de 1 minuto y medio, me va a encantar a mí, le va a encantar a mis hijos, a mi familia, a las personas que me contrataron, pero la gente no lo va a ver. Entonces, hay que tener muy en claro cómo se impacta el primer mensaje, cómo se continúa. Y este es un punto que también nos lleva a otro tema. La media hoy está creciendo, pero las redes sociales implican el 32% de los canales sobre los cuales se informa la gente y un 25% de los portales de noticia. Lo pongo esos dos elementos porque son aquellos que están sobre la red, ¿no? Fíjense la importancia de los medios digitales a nivel nacional. Y después la amplificación. Entender que cuando uno hace pauta digital, lo que tiene que hacer es no es más la lógica de pongo play una campaña y que arranque. Seguro Camila va a hablar mucho mejor sobre esto que yo, pero la verdad es que en ese sentido lo que tenemos es un claro ejemplo de que los carteles en la vía pública ya casi nadie los ve.
no quiero atentar contra el medio de comunicación, pero sí que suma y que es útil, porque esto no implica, la comunicación digital es parte de un todo, no tenemos que pensar en exclusividades, pero es importante tener en cuenta que este canal lo que nos permite es entender a qué persona le estamos hablando. Y esto nos permite tener una estrategia, un canal y el de contenido en consideración con la investigación que desarrollamos, ¿no? Y después nosotros en particular, ese es un plus que trabajamos, tenemos portales de información en los cuales comunicamos estas noticias, porque no solo es que a la persona le llegue a través del canal oficial, porque ¿qué pasa con eso? Me va a decir siempre que soy el más lindo. Entonces, es bueno tener otros impactos a través de otras acciones. Y acá vamos a ir al caso de la campaña de Salta Turismo, ¿no? Esto fue planteado en mayo de este año y venía de una investigación y les voy a mostrar el racional de eso. Nosotros, ven ahí, eso fue desarrollado con Salta, ahí hicimos una investigación para entender, bueno, estamos en pandemia, ¿qué es lo que va a pasar después? ¿Cómo son las particularidades de la gente? Entonces, lo que encontramos a nivel nacional fue esto. Primero que el 72% nos dejará más solidarios y más unidos y más confiados en el prójimo. La sensación de solidaridad ante una catástrofe como fue una pandemia es un elemento muy importante para definir. Entonces, este es un primer valor que después vamos a ver cómo lo aplicamos. Un 40% en ese momento puede viajar al final de la cuarentena, el 33% está pensando en viajar dentro del país. Son casi 6 millones de argentinos que están dispuestos a elegir un destino dentro de la Argentina. Y este tema entra como una posibilidad muy grande. El 48% de los que van a viajar piensan hacer un viaje de turismo en los siguientes 6 meses de levantada la cuarentena. Esto fue en mayo, no preveíamos que íbamos a estar a este momento hablando de este tema, pero sí es un elemento muy claro de que en los 6 meses siguientes de levantada iba a empezar un camino de oportunidades. También lo que nos pasó es que se produjo mucho miedo, creo que ahí hubo una responsabilidad del gobierno donde se incrementó mucho el miedo a la pandemia y a veces es contraproducente eso, ¿no? Y acá está el dato más interesante, ¿no? 14,4%. Recuerden el dato que les dije yo al principio de una encuesta 6 meses después, que dice que el 15% está pensando en viajar. Bueno, esto es en mayo. 14,4% de los argentinos está ahorrando plata debido a que la cuarentena les hizo reducir mucho sus gastos. Acá hay un tema, hay gente que tiene plata. Hay actividades que se están beneficiando justamente porque la construcción, por ejemplo, la gente se aburrió de estar en la casa y quería cambiar las cosas. O sea, siempre en una crisis hay una oportunidad. En el sentido más amplio de eso, les cuento un elemento. Todos saben que la pandemia ha hecho que mucha gente se haya puesto a hacer ejercicio en la casa, pero que antes no hacía. Entonces, hace poquito tuvimos una charla con el presidente de la Cámara de Gimnasios Argentinos, que también investigamos con ellos, y con el corporativo de YMCA, y justamente lo que sacaban es cierto, hoy tengo una competencia en la casa porque la gente va a hacer eso, pero guarda, porque en realidad la base se me amplió muchísimo. Ahora no tengo el 10%, ahora debo tener como el 30%. Y este es el punto donde ver las grandes crisis, ¿no? Y lo último, 40,5% de los argentinos ya utilizan aplicaciones de pago online. Les quiero decir que este número hoy, 6 meses después, se fue al 65%. Creció enormemente. Estamos hablando de una masividad muy grande que, de hecho, las aplicaciones entran donde los bancos no entran. Hay un porcentaje de gente que dice no usar el sistema bancario, pero que sí usa apps de pago. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta realidad que les acabo de comentar? Bueno, tenemos que generar un plan de comunicación digital, porque es donde nos vamos a comunicar, para fomentar los tiempos el turismo en tiempo de coronavirus. Compra hoy, viaja mañana. Este fue el concepto en su momento, en mayo. El gobierno nacional también lo utilizó ahora, unos meses después, pero invertí en tu futuro. Elegí un destino dentro de Argentina, aprovechar las ofertas, viajar cuando puedas, disfrutar de tus vacaciones. Y el concepto, el plan fue llevar tráfico a un activo digital, porque recuerden, la gente estaba en los medios de comunicación digitales, entonces sabemos que podemos comprar ahí, que podemos comunicarles ahí, que podemos ofertarles ahí y que podemos cerrar el círculo ahí. Ese es un activo muy importante porque también quiero acá destacar que la personalización vale muchísimo la pena. Le cuento una anécdota del CEO de Almundo que me parece importante para no quiero llegar a esa cuestión de
el mundo digital. No, no. Las personas somos personas, nos gusta relacionarnos y la pandemia ha puesto esto. Y esa anécdota del CEO de Almundo fue que cuando ellos salieron a mercado, tenían un plan de crecimiento en el primer año y tenían las oficinas de Asatec, porque fue la reconversión. Entonces, ¿qué es lo que pasó y lo que te cuenta Juan Pablo? Nosotros teníamos un planteo de crecimiento y nuestro gran competidor era Despegar. Cuando terminó ese año, nos dimos cuenta que habíamos crecido el 100% más de lo que suponíamos y no entendíamos por qué. ¿Saben por qué? Porque tenían oficinas. Y en ese momento Despegar no te dejaba hablar con nadie. Entonces, luego Despegar tuvo que poner call center, puedes hablar con personas, etc. Entonces, no digamos que es todo digital, hoy es omnicanalidad y esto es importante. Nosotros nos especializamos en esto, pero no hay que quitarle importancia al resto de los canales. Finalmente, estas eran las campañas en números, la cantidad de impresiones, visualizaciones que estábamos pensando en cada uno de los espacios que íbamos a pautar. Acá les muestro la campaña que fue realizada en Salta en su momento en mayo, que como les comenté antes, el ministro, le agradecemos a Mario Peña que confió en nosotros. Y acá este es el planteo que nosotros realizamos, ¿no? O sea, el concepto es comprar hoy, apelamos a comprar hoy, viaja mañana, o sea, ya apelamos va a pasar algo después, pero vos ya querés viajar. Perfecto, vamos hacia ese lugar. Vamos al deseo de viajar, ponemos la solidaridad arriba de la mesa porque es tu deseo de viajar, ayuda a otras personas y finalmente te decimos vení cuando quieras. Entonces, lo que pasa acá es apelamos a la construcción esta que le contamos anteriormente. Después, ¿qué pasó? Bueno, tenemos que pensar que en realidad lo más importante es el turismo de cercanía, porque va a ser el primero que se desarrolle. Bien, vamos a este punto. Tucumán, tenemos que ahí empezar a entender qué le comunicamos. Teniendo en cuenta que la provincia de Tucumán tiene una oferta escasa o nula en turismo aventura, fuimos a comunicar esas cosas. Entonces se propuso el dique Cabral y ahí la historia. Cuando esto termine, poner azul a tus días, vení cuando quieras hasta abril del 2021. En el caso de Jujuy, históricamente el visitante jujeño elige la ciudad de Salta y alrededores como opción. Considerando esto es que se propone la promoción en la capital salteña y alrededores. Básicamente hay una relación muy simbiótica entre las dos provincias, obviamente, porque se comparten cosas que hasta los porteños como nosotros, que confundimos cualquier cosa que no sea la capital federal, pensamos que todo es uno, pero claramente no, y es importante destacarlo, ¿no? Esto. Y después finalmente en Catamarca, como otro ejemplo, considerando la geografía de la provincia, se propone promocionar Yungas, Norte Verde y el sur provincial. Entonces, acá es donde nuevamente vean lo que yo les cuento. No es como es un gran eslogan que en realidad lo que trata de comunicar es esa fuerza del eslogan. No, porque la gente ya no confía más en un eslogan. ¿Saben por qué? Porque tiene la capacidad de chequear eso, tiene la capacidad de elegir y además tiene otra cosa, tiene las opiniones de la gente alrededor. Finalmente, para avanzar en esto, tenemos acá cómo fue también alguna de las otras presentaciones que hicimos, porque fueron las campañas hoy, que es la diferencia, ¿no? Antes en una campaña uno pensaba un gran tema, pensaba un par de bajadas y listo. Hoy podemos hacer cuantas campañas pensemos que hay en relación a las demandas de las personas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros en este punto desarrollamos la nueva identidad para la promoción de la provincia, dándole otro espíritu, otra estética, más asociada a los tiempos modernos y también más asociada a unificar esto que yo les decía, el mensaje. Para nosotros es muy importante eso. A veces hay que decir una sola cosa, pero que sea consistente en el tiempo. Y eso para las redes de cada uno de los municipios en particular es muy importante porque lo que suele pasar es que hay distintas versiones y a mí me gusta lo que se defina se mantenga y se mantiene en el tiempo durante un largo proceso. Esto es un punto lindo, ¿no? Para mirar. Del lado izquierdo lo que tienen es la publicación oficial de Salta, de la página de Salta, o sea, los usuarios reciben eso. Y del otro lado tienen lo que es la publicación en un medio informativo. Entonces, acá aparecen informaciones que a la persona, como podemos identificarla, no con nombre y apellido, pero sí sabiendo cada una de las personas en las audiencias que tenemos, le podemos impactar con la misma información, le vamos entrando por distintos lugares que pueden construirle la imagen a la persona desde distintas opciones.
Esto fue también parte de la amplificación que generamos y las campañas que se desarrollaron. Vean las segmentaciones, ¿no? O sea, acá tuvimos en particular un camino de pre-lanzamiento de la campaña que fue algo va a pasar. Entonces te vamos contando, te vamos poniendo en tema respecto a lo que va a pasar. Finalmente se hizo el remarketing, que es una herramienta que cuando vos a alguien le impactaste con algo, podés decir, bueno, a esas personas que ya le impacté, voy a impactarles con otra cosa. Entonces a esas personas que les contamos del previaje, fuimos y les empezamos a dar específicamente remarketing respecto a lo que ellos querían ver. YouTube TrueView es un elemento que el TrueView te obliga a ver, es más caro, pero te obliga a ver todo el anuncio. Vieron que ustedes pueden saltear. Bueno, el TrueView te dice, lo tenés ahí, morfátelo, si no, no vas a ver. Pero igual, aunque lo veas, tenés que ponerle algo que sea atractivo y de tiempos cortos. Y en particular, la amplificación, como yo les mostraba, o sea, miren lo que se hizo con la amplificación. Acá tenés casi 2 millones de impresiones en esta nota en particular y hubo varias notas más. Lo que nos dimos cuenta después de Corriendo la Campaña, en particular es que nosotros contamos esto, pero después nos dimos cuenta, analizando cómo entraba la gente al sitio, que teníamos que ir a comunicar no tan generalmente, a pesar de que el claim está bien, sino específicamente a cada lado. Entonces, acá una parte empezamos a ver, la gente que hace avistaje de aves, trekking, ruta del vino, le podemos comunicar algo específico. Entonces, la gente entraba a esa nota e iba cuando salía específicamente a esa oferta en el sitio que les recibía. No les mostraba todo Salta, sino que les mostraba esto. Y esto habla nuevamente sobre la necesidad de estar pensando en lo que quiere la gente. Finalmente, algunos datos de lo que fue esa campaña con Salta, que ahora estamos desarrollando nuevas. Y para cerrar, porque estoy en tiempo según lo que dice el cronómetro y no quiero que nadie me rete, aparte porque hay 2 mujeres acá y bastante que empecé yo, pido disculpas Camila, no fue una decisión mía. Me parece que lo más importante es tener en cuenta esto, que hoy tenemos que pensar en las personas, no en los usuarios. Yo no utilicé nunca esa palabra en toda la presentación y les recomiendo que sáquense esa palabra. La gente no usa las cosas, son personas, tienen sentimientos, tienen ganas y tienen capacidad de elegir. Piensen en las personas que en el día a día, como ustedes, deciden qué hacer. Y este tema de la angustia, yo se los voy a referenciar. Seguro que a todos les pasó que se sentaron frente a Netflix, apretaron la pantalla y de repente tienen tanto para elegir que pasás 15 minutos yendo, bajando, viniendo y en un momento decís, yo iba a pasar un buen momento y ahora estoy angustiado porque no sé qué voy a ver. Y en definitiva, hay veces me ha pasado, bueno, veo esto y ya estoy enojado con la decisión porque me generó tanta angustia que bueno, y mi psicólogo no me atiende a las 10 de la noche, entonces lo que termina pasando es que agarro lo primero que pasa. Lo que nosotros tenemos que pensar, y a ustedes les recomiendo mucho, es que piensen en eso. No les den millones de cosas. Háblenle de lo mejor que ustedes tienen para dar, lo mejor que pueden dar, pero pensando en el otro. Muchísimas gracias por escucharme. La verdad, ha sido un placer la convocatoria. Ahí también están mis datos si necesitan. Estoy dispuesto para las preguntas que consideren, pero de nuevo, gracias a la convocatoria de la red y a disposición. Y acá nos quedamos con una charla seguramente mejor que la de Cami. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. La verdad es que, estos son temas muy interesantes y que tienen muchísimas aristas y que hay que profundizarlos desde distintos lugares. Obviamente que estos espacios son muy cortitos y hacemos como lo posible para ir hablándolo de una manera también amable, para quien quizás no está tan acostumbrado a este tipo de términos, a este tipo de conceptos. Así que, es un gran pantallazo que siempre invitamos a que sigan profundizando y sigan aprendiendo y conociendo más del tema. Ahora me toca presentar entonces a Camila Fuster, que ella va a hablar de reputación online, de destinos turísticos, y ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Desde 2015 lleva adelante un proyecto personal que combina los viajes y la comunicación. En trayectorias en viaje les recomiendo seguir la cuenta. Orientó su profesión hacia el sector turístico con la generación de contenidos de viajes, además de servicios de comunicación digital destinados a entes gubernamentales y prestadores turísticos en diferentes países de América del Sur. Cami, no te saco más tiempo, todo tuyo. Bueno, hola, ahí abrí el micrófono.
Bueno, hola, Yami, gracias. Bueno, buenísimo igual estar después de vos, Sergio, porque creo que dijiste algunas cosas que está bueno para la presentación. Voy a compartir pantalla. Ustedes me van a decir si ven todo bien. Voy a ajustar un poco. ¿Cómo lo ven? ¿Perfecto? Perfecto. Bien. Bueno, gracias. Como dijo Yami, voy a hablar de reputación online de destinos turísticos en el marco de una estrategia de comunicación y marketing digital. Bueno, Sergio habló en muchas oportunidades del concepto de estrategia, así que eso me parece que está bueno que haya venido después. Yami me presentó un poco, pero para contextualizarlos, desde qué lugar voy a estar hablando. Desde 2015, ahí estoy yo, y está Mariano, mi compañero socio, que ahora se está haciendo cargo de nuestra hija, por eso no está acá. Nosotros llevamos adelante un estilo de vida itinerante, nosotros como que empezamos a viajar y empezamos a combinar nuestras ganas de compartir todo lo relacionado a los viajes en el blog con nuestra profesión. Yo tengo experiencia antes de viajar, digamos, en lo que es comunicación institucional, Mariano en comunicación publicitaria, y como todo el ámbito del turismo nos empezó a llamar la atención, porque en definitiva estábamos viajando y nos empezamos a relacionar desde ese lugar, empezamos a ver que podíamos aportar desde nuestra profesión específicamente a este sector. Entonces, la idea de hoy es poder compartirles la experiencia que venimos desarrollando en un ejemplo concreto. La idea es hablar hoy de reputación online, que en definitiva lo vamos a definir como todo lo que se dice de las marcas en Internet. Vamos a hablar de los destinos turísticos como marcas que están compitiendo en este mercado turístico con otros destinos por posicionarse, por ofrecer los atractivos, también posicionar a los prestadores que están en esos destinos. Vamos a hablar de estrategia, no vamos a hablar de la estrategia, pero sí cómo la reputación online nosotros la pensamos siempre en el marco de una estrategia de comunicación digital. Y retomar el tema del contenido generado por el usuario, que se da específicamente en plataformas, porque bueno, vamos a ver mucho lo que es contenido generado por el usuario en distintos lugares, pero nos vamos a hablar específicamente de plataformas de valoración. En la foto que elegimos, que ven ahí en la presentación, es un destino que no es de Argentina, es un destino de Bolivia, es un pueblo que se llama San José de Chiquitos. Lo elegimos poner porque en este momento nosotros estamos trabajando con este destino, y no es un caso de éxito porque acabamos de empezar, pero me sirve como ponerlos de ejemplo de cómo nosotros encaramos la reputación online en el marco de una estrategia. Para hablar un poquito más de reputación online, para acordar, digamos, de qué me estoy refiriendo, bueno, yo les había dicho que nos referimos a todo lo que se está diciendo en Internet de la marca. Hablamos de los destinos como marcas. ¿En qué incluimos? Incluimos los comentarios, reseñas, opiniones, las valoraciones. En un momento me acuerdo que Sergio, como habías comentado, que hoy en día, ¿no? Las personas tienen acceso no solo a los eslogans o a los lemas de los destinos, sino a las opiniones de otras personas que ya estuvieron en el lugar. Bueno, todo esto es reputación online, lo que está dicho en Internet. En las redes sociales que dicen las propias personas, también puede ser en redes sociales de las plataformas, como vimos, ¿no? En una publicación que mostró Sergio, que tiene X cantidad de comentarios, ¿no? También ahí. De las publicaciones digitales, como pueden ser los blogs de viajes, y específicamente en las plataformas que las más conocidas, sí, TripAdvisor y Google Maps, en las que vamos nosotros a centralizarnos porque nos parece como que son las más importantes. Cuando hablamos de reputación online, hablamos de experiencia porque es la experiencia que tienen las personas en los destinos y que la comparten a través de estas plataformas digitalmente, y en definitiva se convierten en un boca a boca digital. Tenemos la posibilidad de nosotros como personas que vamos a ir a un destino, poder saber qué es lo que las otras personas están diciendo sobre ese lugar, sobre los atractivos, sobre los prestadores turísticos de ese lugar. Bueno, avanzo un poquito más y después si hay consultas específicas sobre la reputación online lo podemos retomar. ¿Qué se relaciona esto con los destinos? Acá hay dos fotos que son del destino que les había comentado, que es San José de Chiquitos, en el sudeste boliviano. Yo les puse ahí como los dos lugares más representativos.
Uno es el conjunto misional jesuítico, digamos, como que es muy importante por esto, es patrimonio de la humanidad. No solo San José, sino distintos pueblos de la región, digamos, es una región de misiones jesuíticas. En el caso de San José es como importante el templo de piedra, el estado de conservación. Y después otro atractivo turístico y representativo de San José es un parque arqueológico, Santa Cruz la Vieja, que es importante porque ahí se fundó Santa Cruz de la Sierra originalmente, después se trasladó unos 300 kilómetros. Pero bueno, es importante para toda esta región del sudeste boliviano. Bueno, estas dos fotos que ven acá son básicamente los dos atractivos que uno puede encontrar hoy en TripAdvisor. Están las misiones jesuíticas, en realidad está mal denominado, y después está el Parque Santa Cruz la Vieja, que era la otra foto que les mostré, que en realidad la foto no es muy correcta porque es de un mirador que está cercano. Esto no es que es un recorte de mi captura de la pantalla, esto es lo único que existe hoy en TripAdvisor sobre este destino. Voy a pasar a la siguiente. Esto podría ser un inventario turístico del destino. Esto es lo que el sitio oficial de turismo del pueblo tiene publicado, digamos, casi son 12 atractivos que podríamos contabilizar como lo que su oferta turística. Y después a continuación, esto es la novedad, digamos, nosotros estamos trabajando ahora específicamente para una ruta turística, es la ruta Saborearte Chiquitos, es una nueva propuesta que intenta revalorizar la cultura chiquitana desde la gastronomía, entonces hay toda una cuestión de nuevos atractivos culturales, desde visitas a las casas para compartir, cocinar, ver el proceso de las artesanías, todo relacionado a la cultura de la región. Entonces, como que esto es nuevo, pero se sumó, o sea, son nuevos atractivos turísticos y, por ejemplo, no están en TripAdvisor. Bueno, sigo avanzando. Este es un gráfico un poco complicado, pero nos parece que de alguna manera nos ayuda a poderles compartir cómo nosotros empezamos a interrelacionar y por qué lo incorporamos dentro de una estrategia de comunicación digital de los destinos. Pusimos ahí como en un círculo a los destinos e incluimos a los prestadores turísticos, a las áreas de gobierno, a la comunidad, porque también es propia del destino. Después, por el otro lado, pusimos a la reputación online y en esa intersección está la experiencia de los visitantes. También está como la experiencia de la comunidad, que tiene otra mirada, pero que también experimenta de alguna manera esos atractivos. También, no sé, puede ser los restaurantes que ofrecen, o a veces también incluso agencias de viaje, digamos. Lo incluimos porque hay un papel de la comunidad que también juega. Los destinos son los que, digamos, llevan adelante las estrategias de comunicación para promocionar, digamos, puede ser por las áreas de gobierno, de los entes turísticos. Y ahí yo puse, ¿no? En las estrategias de comunicación incluimos lo que es SEO, todo lo que es una estrategia de redes sociales, marketing de contenido, podemos sumarle email marketing, publicidad, sea en medios tradicionales o bueno, claramente en internet, en redes sociales, en los buscadores. Digamos, son formas que claramente tenemos, pues los destinos tienen para llegar a las personas, para impactarlos, para promocionarse. Y la reputación online para nosotros siempre está en el medio. Siempre. Es como que si nosotros logramos impactarlos con un anuncio, con las redes sociales, de alguna forma llegamos de manera orgánica también, a los potenciales visitantes, la reputación online está como ahí en el medio. La persona, si se siente interpelada, probablemente vaya a recurrir a ver qué dicen otras personas de ese destino. Porque las personas, confiamos en personas. Digo, antes, cuando no existía todas estas plataformas, probablemente íbamos y no sé, preguntábamos a un amigo, un compañero de trabajo que fue a ese destino, nos identificamos con personas que sabemos que tienen gustos parecidos, entonces le pregunto, no, esta persona fue con familia, entonces le pregunto, ¿no? Entonces, siempre ahí está la reputación online. Y también lo pensamos como desde el otro lado, porque nosotros también podemos, si llevamos adelante acciones específicas de gestionar la reputación online, también podemos llegar a los potenciales visitantes a través de herramientas de reputación online. Entonces, un poco para seguir avanzando, yo puse ahí en el logo, en el medio, es la ruta Saborearte Chiquitos, porque es lo que estamos trabajando en este momento y son como las preguntas, ¿no? que surgen en este caso puntual de San José de Chiquitos. Por ejemplo, ¿qué expresan los viajeros? ¿Qué se muestra del lugar? ¿Dos solos atractivos? O sea, ¿lo otro no existe? ¿Qué cosas tienen para hacer las personas en este lugar?
Bueno, a partir de todo esto que nosotros consideramos que hay que empezar a tener en cuenta en una estrategia, claramente las estrategias varían en función de los destinos. En este caso es un destino turístico pequeño, con los atractivos que ustedes pudieron ver ahí. Nosotros adaptamos, en este caso, la estrategia a esta realidad particular. ¿Por qué nosotros consideramos que, o cómo la incluimos en el marco de una estrategia? Primero como un instrumento de escucha a estas plataformas. Yo ahí puse 2 logos, que lo que le decía son las plataformas principales en las que nosotros nos basamos. TripAdvisor tiene ya varios años de experiencia trabajando, por más que se está reconvirtiendo, hay estadísticas que dicen que en consultas de hoteles Google Maps ya tiene mayor cantidad de consultas que TripAdvisor, pero siempre está ahí. Hoy en día está, bueno, súper posicionada, es uno de los puntos que pongo ahí. Hoy, si alguien pone un destino o cosas para hacer, probablemente, si no está en primera página, en segunda página, algo de TripAdvisor sale. Y después todo el universo de Google, básicamente porque está Google Maps, que uno incluso desde antes, y en los lugares, una vez que ya están los destinos, todo lo que es la geolocalización para los viajes, es como la consulta práctica. Después ponemos el logo de Google Mi Negocio, porque es la posibilidad de gestionar activamente estos lugares. Y el logo de lo que Google promociona, como los Google Guides, los Local Guides, en definitiva Google te incentiva, ¿no? También a dejar comentarios de los lugares que estuviste, te dice, estuviste en el parque, ¿qué te pareció? Bueno, como les decía, son instrumentos de escucha. Nosotros podemos tener información, digo, si no tenemos quizás un presupuesto para un estudio de mercado, podemos empezar con esto. Podemos empezar a ver qué se está diciendo. Podemos transformar esa información, esos datos en información para nosotros, para los entes de turista, para las áreas de comunicación, para otras áreas de gobierno, digamos, les puede dar también información. Es un indicador del estado de la comunicación del destino. Por ejemplo, si hay personas que te das cuenta que en realidad un atractivo tenía una característica, un horario, y la gente va y siempre está cerrado, bueno, me puede a mí identificar en qué estoy fallando como destino para comunicar. Como les decía antes, también la ventaja son plataformas que ya están posicionadas en Internet, son abiertas, esto es bueno y malo, son gratuitas, son intuitivas para todos. ¿A qué me refiero con que es bueno y malo? Son abiertas, todos tienen acceso. Entonces, aunque nosotros no estemos activamente, los destinos turísticos con sus atractivos o las marcas con sus prestaciones, las personas van a poner igual, van a dejar sus comentarios. O sea, nosotros podemos decidir no hacer nada, e igual las personas van a estar ahí dejando sus comentarios y otras personas van a estar ahí consultando qué se dice de esos lugares. Es más, hay lugares que tienen la posibilidad de tener habilitado pregunta y respuesta, y son los mismos usuarios que están respondiendo a otros usuarios, me va a retar Sergio, son las mismas personas, los usuarios de estas plataformas, que van a estar respondiendo cuando podría ser el destino el que esté respondiendo a una persona qué tengo para hacer en tal, o saben que si tal día está abierta. Bueno, ya avanzado, digamos, toda la etapa de comentarles todas estas ventajas de por qué utilizar, les comento cómo lo utilizamos nosotros. Primero, evaluamos qué atractivos turísticos están publicados y cuáles no. Después, ¿qué información tienen? ¿Es correcta? ¿Está errónea? ¿Cuál es la puntuación general? Entonces, con todo eso, ya la cantidad de valoraciones, tipos de comentarios, el contenido. No solo publican comentarios, se publican fotos, se publican videos. Entonces, a partir de todo esto, nosotros podemos ir como registrando y hacer una sistematización de esa información para saber, hacer un análisis cualitativo. Hay cuantitativo y cualitativo. Hay muchas valoraciones. ¿Qué se valora? ¿Qué se dice de ese lugar? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las debilidades? A partir de ahí, identificar oportunidades justamente y amenazas. Como les comentaba antes, es información no solo para las áreas de comunicación, para identificar una oportunidad de contenido, por ejemplo, de cómo trabajar la promoción quizás de algo muy particular, sino también para otras áreas de gobierno, si
si se dice que el lugar está sucio, que no está en buen mantenimiento, o sea, da información al destino en general. Después podríamos, en el caso que estamos trabajando nosotros, es un lugar pequeño, nosotros también a partir de las plataformas podemos identificar cómo se están valorando los prestadores turísticos, ¿no? O sea, también podemos conocer, si hay 10 restaurantes y solo he publicado 2, bueno, probablemente las personas piensen que hay poca oferta gastronómica. Si hay 10 hospedajes y hay publicado 3, y quizás se sientan que no hay la suficiente oferta de alojamiento en ese lugar. Lo mismo con actividades, con los transportes, digamos. Podríamos, un destino podría incluso también hacer una auditoría de los prestadores e identificar también, como les decía, oportunidades o amenazas. Luego de toda esta etapa de poder identificar, nosotros ya como que pasamos a una etapa más activa. Damos de alta, incorporamos, digamos, lo que son los atractivos. En general muchos están, pero otros no. En el caso que estamos trabajando ahora, hay algunos que están mezclados, entonces nosotros estamos como separando, dando de altas miradores, por ejemplo, hay 3, 4, 5 miradores que son todos distintos y algunos están como mezclados. Entonces, bueno, nosotros los damos de alta. Los que están ya publicados por personas externas, digamos, reclamamos la administración, tanto en Google como en TripAdvisor, da esa posibilidad de como proclamarse como dueño para empezar a gestionarlo de manera activa, controlar la información, poder, obviamente esto requiere, bueno, también conocer exactamente el inventario turístico, tener actualizada uno la información. Después, nosotros en este caso, como necesitamos que estos nuevos atractivos que vamos incorporando tengan valoraciones, estamos planificando involucrar a la comunidad, ¿no? Con campañas que promuevan que las personas que van a los miradores son sitios que la comunidad local va todo el tiempo. Quizás no va al museo del templo misional, pero sí a los miradores. Entonces estamos armando como acciones para que la comunidad deje su valoración en estos atractivos turísticos que se incorporaron al Maps, que antes no estaban, entonces que necesitan nuevas reseñas para que los futuros visitantes tengan información para consultar. También que puedan dar los tips de los locales, ¿no? Lo típico que es esto, los consejos de la gente que vive ahí, que solo las personas locales lo tienen, es una campaña que estamos por lanzar con la comunidad. Después, en el marco de una estrategia, esto de promover la valoración a los que ya visitaron, yo me acuerdo hace unos años cuando fuimos a Cataratas del Iguazú, en el hall de entrada estaba como el monolito de TripAdvisor para que las personas dejaran ahí su comentario, su reseña. Era el momento que todavía estaba en evaluación el tema de las maravillas naturales, entonces Iguazú estaba como muy ocupado, muy preocupado también por generar los comentarios. Bueno, esto es un poco lo que nosotros venimos haciendo. Y a ver qué más. Bueno, y después una vez que ya tenemos los sitios involucrados, o sea, incorporados, ya podemos empezar a gestionarlos de manera activa, comentando novedades, habilitar lo de las preguntas, las respuestas a los futuros visitantes, tener estadísticas, son herramientas que dan estadísticas de cómo se consultan, quiénes ingresan, la cantidad de personas. Esto ya es como la etapa avanzada de gestión. Entonces, como un poquito para cerrar, vuelvo a compartir este gráfico con el agregado que les comentaba recién de lo que es la gestión, ¿no? De no solo tenerlo como una herramienta de escucha, un instrumento de información, sino que usarlo activamente a favor, haciéndonos cargo de lo que está en estas plataformas, que están ahí, que van a seguir estando, y poder usarlo a nuestro favor para dar información a otras áreas, para usarlo de comunicación directa con los potenciales visitantes o con quienes ya están ahí en el lugar y quieren saber la hora de una determinada visita guiada. Bueno, también nos sirve para, como les comentaba antes, ideas para generar contenido o para ajustar estrategias de comunicación, qué se está comunicando bien, qué se está comunicando mal, qué falta. Entonces, bueno,
En definitiva, esta es nuestra propuesta, esto lo hacemos nosotros, pero la idea es que los municipios puedan como tenerlo en cuenta a la hora de pensar las líneas de acción de promoción de sus municipios, de gestión de la comunicación. Así que bueno, gracias por escucharme. Yami, dejo de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Cami. Digo, pensando un poco y ya como haciendo quizás un ida y vuelta entre los ponentes, digo, pensaba que ambos dos están hablando desde un lugar muy interesante del marketing y la comunicación, porque hubo un momento en el cual se pensaba que de lo único para lo único que servía el marketing era para manipular, ¿no? Digamos, era como esta cuestión de la manipulación por sí a partir de la publicidad, ¿no? Y digo, nos demuestran las redes, nos demuestran los espacios abiertos de opinión que las personas opinan y pueden hacerlo en forma intencionada hacia un lado y hacia el otro, y esto no es pero ni por asomo manipulable tan rígidamente como se cree, digamos, y nos tenemos que remitir a teorías de la comunicación de los 60 y los 70, donde se creía que la aguja hipodérmica, ¿no? Y que todo era tan dirigido, y que por suerte, digamos, empezó a pensar en que que hay otras personas que también influyen sobre esas personas para poder tomar decisiones. Así que eso me parece súper interesante. Ahora preguntarles a ambos, entonces, cuando trabajan con destinos, ¿cómo es ese proceso, digamos? ¿Cómo se empieza a mantener, digamos, un acuerdo concreto con ese destino respecto de qué lugar o qué área principalmente empezar a abarcar o a tocar, digamos, ¿no? O sea, ese proceso en el cual uno tiene que acordar ciertos lineamientos de trabajo. ¿Cómo es ese proceso específico? Si lo pueden contar un poquito. Arranco yo, Cami. A ver, me parece importante porque hay siempre un pequeño gap entre lo que uno quiere hacer y lo que se puede hacer del otro lado. Entonces, para mí, porque uno puede ir con el cohete a la luna, pero si del otro lado lo que hay en realidad hay unas chapas humildes, o sea, lo más probable es que se rompa todo. Entonces, en particular, creo que mirar el ecosistema y entender dónde está parado, el lugar desde donde nosotros abordamos esto es desde el lugar más sencillo, porque no se puede ir con ideas geniales a desarrollar, o sea, es como correr la Fórmula 1 con un coche de Fórmula 1, es bárbaro, pero normalmente casi nadie tiene un coche de Fórmula 1. Entonces, el primer punto ahí es entender cómo es que las personas del lugar, qué es lo que quieren comunicar y también qué saben ellos de lo que pasa. Y acá hay un dato que me parece muy importante, después engancho con algo de Cami, pero a mí me ha pasado, no una, sino varias veces, trabajando con destinos turísticos, cuando les dije, bueno, ¿qué saben ustedes de la gente que va? Y la verdad es que tenemos una cultura muy interesante nosotros, en el mundo digo, de que el turista tiene su oficina de turismo, tiene su lugar. O sea, la verdad que el turismo en ese sentido tiene una visión de bastante acercamiento y también por su cuestión básica de hospitalidad. Ahora, la hospitalidad también tiene un marco general de que es conocer qué es lo que hace el otro, no solo dar, porque en definitiva es la única manera que uno puede mejorar. Yo lo primero que trato de hacer es decirle a las personas, dame tu base de todas las personas que fueron a tus oficinas de turismo, qué es lo que buscan, qué es lo que te dijeron, qué es lo que... me ha pasado, no en una, sino en varias oportunidades, que primero esa base no existe. Segundo, que son cuadernos que te dicen, mira, hay un cuaderno donde, y vos decís, estamos en el 2019, 2020, no estaría bueno estar hablando de cuadernos. Entonces, más que nada por el tema del medio ambiente, digo, pensando ya en el turismo de sostenibilidad. Entonces, la verdad es que el primer abordaje siempre es tratar de mostrar, y todo esto que Cami dice para mí es fundamental, o sea, porque viene a enlazar y a mirar de una manera integral la cuestión de que lo que vos haces desde la publicidad también hace que sea una conversación. Esa conversación, si uno va y pone una publicidad y lo que te están diciendo en los 3.000 comentarios que le monté es otra cosa, hay que entender que a alguien hay que hablarle, hay que responder, no es nada más por una... Y eso también es la reputación, o sea, porque el diálogo con la persona, porque ese marco general es, che,
a ver, no es que pone, porque este es el mayor concepto de las redes y por eso para mí es importante y siempre empiezo por eso. Yo pongo, las redes es un lugar, y para que lo entendamos todos cuando empezamos a trabajar en eso, donde yo tengo un lugar para decir, mira, acá está mi mesa, esta es mi mesa, te invito a sentarte. Ahora, si una persona viene y te habla en las redes, te escribe algo, es como, imagínense, yo me senté en la mesa, le dije que venga, la persona se sienta, me empieza a hablar, yo no le respondo y me voy. No, eso es no responder un comentario, es ese tipo de actividad. Entonces, mi mayor acercamiento empieza a ser por definir objetivos claramente, tratar de construir una estrategia cuando la podés tener macro, pero lo más importante es entender y tratar de mostrarles que la conversación digital y las estrategias digitales tienen que ver con eso, con una conversación y con mirar, a ver, cómo me ven, qué me dicen, y todo esto que decía Cami, que para mí es fundamental, porque vos no, porque si no volvemos al concepto anterior del marketing viejo, que es pongo una publicidad, empujo y me voy. Y van a venir. No, no va a venir nadie. O sea, puede ser que vengan de casualidad. Me parece que ese es el mayor elemento a tener en cuenta y esa es la bandera después como abordo en pensar en dónde están paradas esas personas para que, además de una campaña que es creativa, que puede tener base en datos, etcétera, lo que tiene que tener es un cambio cultural respecto de los lugares, ¿no? Bueno, a ver, coincido totalmente que en realidad lo primero es saber dónde están. A nosotros nos pasa mucho que nosotros trabajamos con municipios súper pequeñitos y que lo primero que como que nos dicen, no, queremos tener un sitio web para promocionar el destino. Entonces, bueno, está bien, buenísimo. Sentémonos, conversemos a ver qué es lo que tienen, o sea, y tal cual. O sea, nosotros en el municipio que ahora estamos trabajando, no tenemos datos de flujo de visitantes, no tenemos dato de nada. Lo que les pasó a ellos es que cuando vino la pandemia, obviamente se vieron como muy frustrados por todo, tuvieron la iniciativa de hacer como una encuesta para digital, así por motivación propia, sin ningún, digamos, contrataron a nadie, pero, digamos, se pusieron de acuerdo algunos hospedajes, algunas organizaciones que trabajan, que consiguen quizás financiamiento externo. Digo, bueno, a ver, vamos a hacer una encuesta para ver el estado de conocimiento de la región, porque, bueno, ellos lo llaman como que es su investigación de mercado, como que no hay información disponible en Internet de esa región, de la Chiquitania, Bolivia se asocia al altiplano y el sudeste no existe. Bueno, entonces es como que eso los motivó a querer hacer algo distinto, a decir, no, algo tenemos que hacer diferente. Quizás esto de innovar tiene que ver con algo muy chiquito para ellos, pero ¿qué es eso? O sea, hacer algo diferente a lo que venían haciendo y decir, vamos a plantearlo de otra forma. Y bueno, la verdad que estamos trabajando en esto. Ellos primero vinieron con la idea de, no, necesitamos un sitio web para posicionarnos con SEO, era así. Bueno, a ver, vamos a ver. No, y estuvimos pensando en una aplicación. No, pará, decía, encima, o sea, posicionar una aplicación, no, gracias, paso yo. O sea, si es eso, yo pasaba de trabajo, no, que, no iba a querer. Bueno, nos sentamos en una mesa, conversamos, nos escuchamos y nada, estamos como también esto, trabajando de lo más pequeño, de lo más simple, a ver qué tenemos. Tenemos una encuesta digital que llegó a varias personas, la gente de la región se comprometió a contestar, que nos dan ese, bueno, no hay información, no está posicionado como algo de turismo gastronómico, si ese es un objetivo hay que ir hacia ahí. Pero sí, es primero saber en dónde estamos, así que nosotros también ahora estamos como esto, queriendo ver el posicionamiento digital, haciendo una auditoría digital para saber qué es lo que hay en el mundo digital, para a partir de ahí, ¿no?, ponernos los objetivos. Déjame decir algo, una cosita chiquita arriba de eso, Cami, que para mí, vos lo dijiste minimizando que quizás no era tan profesional el relevamiento. Para mí, o sea, en ese punto, lo que importa es la actitud de escucha. Digo, porque la verdad es que no importa la herramienta, o sea, no importa si es más profesional, es menos profesional, es quiero escuchar qué dicen los otros. Y eso es un cambio de paradigma total que lo tenemos que dar todos, todo el tiempo, porque es, a ver, yo estoy trabajando hoy el turismo probablemente sea cada vez más experiencial, digo, cada vez más pensar qué le pasa, pero para saber eso tengo que saber qué experiencias quiere el otro. Entonces, para mí,
como primera base, no importa lo homemade que sea, lo básico que sea, miren lean los comentarios, vean páginas, pero vean de qué habla la gente, no importa la técnica, importa la actitud, y creo que eso es fundamental en lo que dije. Sí, nosotros, algo muy básico es ir a los grupos de Facebook, y yo me hacía pasar, y en los grupos de Santa Cruz de la Sierra decía, bueno, a ver, ¿qué me recomienda para hacer un fin de semana con mi familia? Bueno, a ver, ¿cuántas veces aparecía opción como San José? Después preguntaba, ¿qué puedo hacer en San José? Y las respuestas eran dar una vuelta a la plaza, ir al museo e irte. Claro, es esa la imagen que hay del destino, ¿no? Si eran esas dos cosas, no, digamos. Entonces, ahí, como vos decís, es la actitud de escucha para darnos después como los lineamientos para decir hacia dónde vamos. Exactamente. Digo, chiquitito, pues ya tenemos el próximo panel. Natalia adhiere, digamos, un poco a lo que ustedes estaban desarrollando y dice, debemos tomar conciencia que los usuarios son generadores de contenido y pensar en estrategias que ayuden a gestionarlos de forma positiva. Exactamente de eso versaba esta charla y, digamos, me parece que es un camino a transitar, insisto, con las herramientas que tenemos. Dentro de la red argentina de destinos inteligentes hacemos mucho hincapié en la gestión de datos, que a veces es simplemente tener un Excel, no es mucho más que eso, pero que es súper necesario para poder empezar a pensar con esos datos que hacemos para que tanto los turistas como la comunidad, como bien marcaba Cami, como bien marcaba Sergio, tengan una experiencia positiva respecto de las distintas ofertas turísticas que tiene el destino. Así que muchísimas gracias, Camila, muchísimas gracias, Sergio, ha sido un placer escucharlos y bueno, muy buena la charla que se terminó dando entre nosotros. Gracias a todos por estar allí. Gracias, buena Gracias jornada. a ustedes. Chau, chau. Chau, chau.